Muy buenos días niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de personal social con la actividad ¿Por qué cuidamos de las plantas? Para ello necesitamos los siguientes materiales: cuaderno, lápiz, colores y borrador. En la actividad del día de ayer, indagaste sobre lo que necesitan las plantas para crecer. Hoy tenemos como meta explicar por qué es importante cuidar de las plantas y proponer acciones dirigidas a cuidarlas. ¿Qué características o criterios debes considerar para lograr tu meta? 1. Debes reconocer qué sucede cuando no se cuida de las plantas. 2. Debes explicar por qué es importante cuidar de las plantas. 3. Debes proponer acciones para cuidar de las plantas. Muy bien, niños. Observa la siguiente imagen. ¿Listo? Ahora vamos a leer la siguiente situación. Marina y su mamá fueron al parque cercano a su casa. Al llegar, se sorprendieron porque todo estaba estropeado. Las plantas estaban secas. En vez de pasto, había tierra con desperdicios. Ya no estaban las flores y los árboles casi no tenían hojas. Luego, la mamá dice: los árboles están sin hojas. ¿Dónde estarán los pajaritos que hacían su nido en los árboles? Antes había lindas flores que tenían un rico aroma. Y Marina dice: en verano venían los abuelitos a leer su periódico debajo de la sombra del árbol. ¿Dónde lo harán ahora? Cada vez que veníamos al parque nos sentíamos alegres. Muy bien, puedes poner pausa al video y volver a leer la situación para poder comprenderla mejor. Ahora vamos a dialogar sobre lo que observaste y leíste. Las siguientes preguntas pueden ayudarnos. ¿A dónde fueron Marina y su mamá? Muy bien, niños, fueron al parque más cercano de su casa. ¿Por qué habrán ido? Muy bien, a que Marina juegue un rato y la mamá observe todo lo que hay en el parque. ¿Qué observaron Marina y su mamá en el parque? Muy bien, ellas observaron que los árboles estaban secas, ya no tenían hojas. En vez de pasto, había mucha tierra con desperdicios como estás observando. ¿Por qué ya no habrá pajaritos? Muy bien, niños. Mira, estos árboles sí están con las hojas secas y algunos ya no tienen hojas. Entonces estos árboles ya no les sirven al pajarito para vivir y para hacer sus nidos. Es por ello que los pajaritos se han ido en busca de otros árboles. ¿Por qué la mamá de Marina dice que en el parque se sentían alegres? Porque antes este parque era muy hermoso, ¿sí? Tenía flores hermosas, los árboles estaban verdes, ¿sí? Que servían de sombra a muchos abuelitos que iban a leer allí sus libros. ¿Crees que a Marina le gustaría ver su parque limpio y con las plantas cuidadas? ¿Por qué? Claro que sí, niños, a Marina y a todos nos gustaría tener un parque muy hermoso, muy bonito, bien cuidado. ¿Has pasado por una situación igual a la de Marina?
Cuéntala con tus palabras al familiar que te acompaña. Ahora piensa y dialoga con tu familiar acerca de las plantas que conoces y los beneficios que te brindan. Observa si en tu casa hay jardín o macetas con plantas y qué plantas utilizan para cocinar. Además, recuerda qué plantas hay en tu comunidad. Luego vas a completar en esta tabla o escribir los 3 nombres de las plantas que has reconocido, que has observado y vas a escribir los beneficios que te brindan. Por ejemplo, niños, la cebolla es una planta que la utilizamos para alimentarnos, ¿verdad? La manzanilla, ¿sí? Que lo utilizamos, por ejemplo, cuando nos duele el estómago, ¿sí? Lo utilizamos como medicina. Los pinos, niños, lo utilizamos para hacer muchas sillas, mesas, ventanas, puertas y otras cosas más. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Una vez que tú hayas reconocido y observado las plantas que existen en tu comunidad, entonces vas a escribir sus nombres. Por ejemplo, la cebolla, beneficios que nos brindan, la cebolla nos sirve para la alimentación. La manzanilla nos sirve como medicina. Los pinos nos sirven, ¿sí? Para hacer sillas, mesas, ventanas, puertas, etc. Muy bien, niños. Al observar las plantas que hay en tu casa y comunidad, te habrás dado cuenta de que hay muchos tipos de plantas como árboles, los arbustos, las hierbas, las plantas con flores y las que no las tienen, las plantas que son comestibles y las que no lo son también. Sin embargo, todas ofrecen algún tipo de beneficio a los demás seres vivos, ¿sí? Recuerda que las plantas sirven de alimento, ¿sí? A los animales herbívoros. También algunas plantas, ¿sí? Como las verduras y las frutas, nos sirven, niños, de alimento a nosotros, los seres humanos. Muy bien, niños. Reflexiona a través de estas 2 preguntas. ¿Por qué son importantes las plantas? Muy bien. Las plantas son muy importantes porque nos brindan oxígeno y también sirven de alimento tanto a las personas como a los animales. ¿Será necesario cuidar de las plantas? ¿Por qué? Claro que sí, niños, es muy importante, es necesario cuidar de ellas, ¿sí? Ya que ellas nos brindan oxígeno y alimentos. Ten en cuenta que las plantas son seres vivos como los animales y las personas. Tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además, ellas necesitan de agua, aire, suelo para poder vivir. Las plantas son muy importantes para las personas y los animales, ya que gracias a ellas tenemos el oxígeno que respiramos todos los días. Sirven de hogar a muchos animales como los pájaros y las ardillas. Nos proporcionan alimentos. En las épocas de calor nos brindan su sombra, entre otros muchos beneficios. Es nuestro deber, niños, cuidar de las plantas, porque sin ellas no habría vida en la tierra. Muy bien. Bien, niños, comparte tu trabajo con tu familia y explícales de manera oral los beneficios que brindan las plantas y por qué es importante cuidarlas. Luego, propón a tu familia algunas acciones que podrían hacer para cuidar de las plantas, ¿sí? Guíate de las siguientes preguntas.
¿Cómo podríamos cuidar de las plantas en familia? ¿Qué actividades podríamos realizar como familia para cuidar de las plantas? ¿Será necesario establecer responsabilidades? ¿Cuáles serán? Sí, a partir de estas preguntas vas a proponer en familia las acciones que podrían hacer para cuidar de las plantas. Ahora escribe 3 acciones que realizarán en familia para cuidar de las plantas. Pueden elaborar un cartel y compartirlo con tus vecinos. Podrían pegarlo en una ventana, ¿sí? Puerta o pared que dé a la calle. Lo puedes hacer en cartulina o papelógrafo. Primero vas a poner un título que diga acciones para cuidar de las plantas. Vas a acompañar a este cartel una imagen de una planta. En este caso, estoy acompañando a la planta del girasol. Y luego vas a escribir 3 acciones. ¿Sí? 1. No pisar las plantas en el parque. ¿Sí? Las 2 acciones siguientes las vas a escribir tú con el apoyo del familiar que te acompaña. ¿Sí? Muy bien, niños. Como parte final, con ayuda de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro que corresponde a tu avance. Características o criterios. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Reconocí lo que sucede cuando no se cuida de una planta. Expliqué por qué es importante cuidar de las plantas. ¿Propuse acciones para cuidar de las plantas? Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final de esta actividad. ¿Sí? Que tengan un lindo día y cuídense mucho, niños. Nos vemos en el próximo video.